Pues aunque te hayas alejado, no has sido desechado, ¿no? Aunque te hayas alejado, no has sido desechado. Es un texto que vamos a ver más adelante, Lamentaciones 3:31. Y nace de lo que creo que en el lugar del mundo en el que esté usted, todos estamos experimentando ciertas dificultades, ¿no? Comenzando por el clima, algunos calor extremo, otros lluvia extrema, y así un descontrol total, ¿verdad?, en el ambiente. Otros en las cuestiones políticas, otros en las cuestiones de trabajo, ¿verdad?, batallando con el trabajo, con la situación que cada uno nos buscamos vivir. Y muchos podríamos sentirnos, considerarnos, pensarnos olvidados de Dios, pero como vamos a ver este día, y muchos quizá muy conscientemente va a decir, bueno, yo sé que no estoy buscando a Dios como antes. Si usted es la primera vez que escucha un mensaje de la Biblia, le llamó la atención el título, le salió en su feed de noticias, quizá puede decir, bueno, yo nunca fui a una iglesia, a mí nunca me ha interesado, yo quizá me he bloqueado y nunca he querido, ¿verdad?, escuchar de la palabra. Como le he comentado, aquella experiencia un día que iba a sacar copias allá en México, en una papelería, llevaba mi Biblia, una Biblia de estudio, y iba a sacar unas copias para poder compartirla con los jóvenes. Y en cuanto saqué mi Biblia, el Señor me dice, no, yo no quiero saber nada de la Biblia. No, pues cálmese, yo no vengo a sacar copias. Ah, bueno, copias sí. No preguntó, ¿verdad? Y entonces algunos así, han vivido, valga la redundancia, su vida alejados de las cosas de Dios, respetando, pero con ciertas reservas. Y entonces le quiero compartir ante esa situación uno de mis textos favoritos, allá en el Salmo 31. Los salmos, recuerde que son oraciones, son cánticos, y está en el libro está compilado dentro del libro que se considera poéticos, los libros que se consideran poéticos en la Biblia. Y entonces dice este salmo: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Y aunque vamos a hablar del desechamiento, un ángulo de ser desechado, creo que este pasaje, este salmo lo expresa muy bien, ¿verdad?, cómo nos sentimos muchas veces. Y muy interesantemente, esa palabra premura en el original significa apresurarse, alejarse. Es decir, que a veces uno, por las cosas que he vivido, el rechazo que igual uno se ha ganado, o sea, algunos lo rechazan, no sé por qué, ¿verdad?, pero algunos nos lo hemos ganado a pulso. Y entonces esa palabra premura significa apresurarse a alejarse. Como cuando quizá uno en la juventud, ¿verdad?, le gustaba la muchacha más bonita del salón o de la colonia, y uno quería llegar, o uno hacía en su mente 1000 planes para dirigirse a ella, y cuando la tenía enfrente, ya sabía que no querías, ¿no?, y se iba. Apresurarse, alejarse, ¿no? Cuando uno requiere algún favor y quizá haya tocado una puerta, 2, 3, y se han cerrado, y no se cumple aquello de que cuando una puerta se cierra, Dios te abre otra, ¿verdad? Tarda uno en encontrarla a veces, y quizá en ese desánimo ya no quiere uno tocar la siguiente puerta, y quizá esa siguiente puerta, refiriéndonos a un empleo, a una oportunidad de negocio, qué sé yo, sea quizá la puerta que Dios tenía preparado para nosotros, ¿verdad?, pero que teníamos que tocar. Aquel que toma un poquito más de tiempo, por eso dice este verso, mi premura, aquel que tiene un poquito más de tiempo, quizá antes de tocar una puerta, es de aquel tipo de persona que dobla sus rodillas y se pone a buscar de Dios, a buscar consejo, y cuando va, casi va a la segura, ¿verdad? Y a veces, quizá como cuando uno estudia la Biblia. Esta Biblia no dice lo mismo. Sí, no dice lo mismo. Ahorita vamos a leerlo. Quizá algunas veces, esta es ¿qué me dijiste que era? La nueva versión, la traducción viviente, ¿no? Sí. ¿Qué es el 31:22? Dice, lleno de pánico clamé, me han separado del Señor, pero tú viste que supliqué misericordia. Sí, de hecho aquí tengo otras versiones, está interesante, pero al final quiere ver eso, ¿no? De que uno a veces ya no lo quiere intentar, ¿no? Ya no lo quiere intentar, o quizá, como le digo, uno lo ha intentado y ha fracasado, y aunque uno a veces se motiva diciendo, bueno, yo sé que, como Tomás Alva Edison, él dijo, se dice la historia, ¿verdad?, lo tradicional, se dice, él dijo, bueno, no es que fallé 1000 veces, sino que ahora sé 1000 veces cómo no conectar un foco, una bombilla. Eso es lo humano, ¿no? Pero a veces uno se desanima, no llega uno a las 1000 veces, ¿no?
Y fíjese que precisamente ahorita que me compartí Isaac su Biblia, Salmo 31, tengo aquí, es la versión 60, dice, ¿por qué llega el rey David a escribir esto? Que se sentía cortado delante de sus ojos. El verso 7 dice, el verso 9, perdón, dice, ten misericordia de mí, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Entonces imagínense por qué llega aquí. O sea, desde el verso 9 dice, estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Verso 10, mi vida se va desgastando de dolor, mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Verso 11, estoy en el Salmo 31. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de burla, ¿no? De comentarios. De mí, mis vecinos dicen mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. Es por eso que usted, si nunca ha leído la Biblia, comience con los Salmos, porque a veces usted va a encontrar que lo que expresa David, lo que dejó expresado desde aquellos años, muchas veces es lo que nos pasa. Nos sentimos olvidados, sentimos que la gente no nos quiere, quizá porque se nos pasó la edad y no logramos lo que nos pedía el estándar. Y entonces igual y pues no somos gente muy deseable, muy agradable, ¿verdad? Es gente a la que, como dice Proverbios, que el hombre pobre aún es fastidioso a sus amigos, ¿no? Porque ya sabe, ahora a ver qué me va a pedir, ¿no? Uno se vuelve así. Y es lo que expresa el Salmo al punto donde dice, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Y a veces uno se siente así. Pero quiero que vea algo que igual el apóstol Pablo, ya después de que vi, ahora sí que en el Nuevo Testamento, después de Cristo, él toma como referencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí en Romanos 11, y entonces él comienza a disertar, a meditar de este tema de ser desechado, y lo enfoca en Israel. Y dice el verso 1 al 4, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él afirma, dice, en ninguna manera. Dice él, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus, porque era el hijo más pequeño y pequeño en número y pequeño en todo, el de la tribu de Benjamín. Verso 2, afirmando, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Y entonces toma otra referencia, dice, tomo como referencia Israel, pero ahora toma una historia de su trayectoria, de cuando el profeta Elías, usted sabe, se enfrenta ante profetas de Baal, 450 para ser exactos, pero entonces después de ahí Jezabel lo amenaza de muerte, dice, mañana tu cabeza estará como la de uno de los profetas a los que tú afrentaste, a los que tú les quitaste la vida. Y entonces en ese contexto dice, ¿no sabes qué dice de Elías la Escritura? Elías dice cómo invoca a Dios contra Israel, ¿no? Entonces vea cómo, así como David decía, mis vecinos no me quieren, me han olvidado, me siento como muerto, se han consumido de tristeza mis ojos, mi carne, mi alma misma. Dice, invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, es decir, han dejado de buscarte, solo yo he quedado. Entonces Elías llega a una condición, a un punto en su vida donde él solo enfrenta a 450 profetas de Baal en un momento, y aunque es algo glorioso, él considera que entonces no hubo más gente que estuviera con él, como muchos de nosotros. Podemos, le digo, a ver, quizá usted atravesó una enfermedad, y de la gente que es algo difícil, ¿verdad? De las iglesias, creo que desde siempre, y pues hoy más, ¿verdad? Que se atreven a publicar en sus redes que aquí lo vamos a amar y venga, y cuando usted llega a una iglesia resulta que pues son los grupitos de siempre, y no lo integran, no lo aman. Le digo porque escuchaba el testimonio de un brujo, no un satanista, un brujo reconocido, y él decía, cuando mi mamá estaba enferma y yo era un niño, la gente de la iglesia, de cierta iglesia, no voy a decir denominaciones, no se acercó, salvo un grupo de hermanitas que sí, les reconozco que estaban ahí, como niños veían por nosotros y ya comimos, ¿qué necesita tu mamá? Pero no todos pueden dar ese testimonio. Hay gente que, como leíamos en el Salmo 31, definitivamente fue olvidada. O sea, el hermano, la persona cayó en una enfermedad, la dejó el marido,
tiene un hijo rebelde, un hijo que cayó en drogas, un hijo que quizá no tenía una identidad clara y en su mente, ¿va? Y optó por alguna llamada ideología. Y entonces es gente que la gente dice, no, mira, no te juntes con esas personas, ¿no? Ya no. Llegan a un abandono. Y ese abandono lo experimentó Elías, donde él dice, Señor, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Y eso es en un diálogo. Usted vea la historia en el libro de los Reyes 19. Y entonces es que Elías estaba escondido en una cueva. Elías estaba escondido en una cueva, en una depresión, tal cual usted lo va a encontrar la palabra ahí en la Biblia. Dice la escritura, dice el relato bíblico, que Dios le envía unos ángeles con una torta de higos, ¿verdad? Y le dice, levántate y come. Decía, solamente se levantaba, comía y se volvía a dormir. No podía despertar de la situación que estaba. Algunos quizá nos han alcanzado los años y aunque nos vemos enteros por fuera, pero igual nuestras hormonas no están tan bien, ¿verdad? Llámese menopausia en las mujeres, llámese andropausia en los hombres, pero al final se da cuenta y dice, estoy solo. Mucha gente que dice, no, mira, yo contigo ahí voy a estar, ya sabes, cuenta conmigo para lo que necesites, y uno lo toma, ¿verdad? Literal. Oiga, brother, ¿se acuerda que usted me dijo? ¿Qué crees? Pero no, ahorita no puedo, estoy ocupado, llámame después, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos solos. Ya no voy a decir nos sentimos. Nos encontramos solos. Nos encontramos, no hay quien nos ayude. A pesar también de que dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios está entre nosotros, entre los que nos ayudan. No sé cuál sea su situación, pero a veces uno recibe más de gente extraña que de la gente cercana. Llámese familia, llámese hermanos de la iglesia, a veces vecinos. No todos tenemos la misma situación. Hay gente que dice, no, yo sí, mis vecinos sí me apoyan, ven por mí, cuando no me ven me preguntan, que van a buscar en qué me pueden ayudar. Yo sé que están los dos lados de la historia, sería injusto de decir, no, solo sufrir me tocó a mí. No, tenemos, pero creo que todos en algún momento, adultos, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, hemos llegado a un punto donde nos sentimos solos. ¿Quién va a ver por nosotros? ¿Quién va a ver por nosotros? Y entonces dice, Señor, solo yo he quedado. Y procuran matarme. Elías estaba diciendo la verdad, procuraban matarlo. Pero entonces dice el apóstol Pablo y recuerda la historia y dice, pero ¿recuerdan cuál fue la respuesta divina? Dice, ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios a Elías? Le dice Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era la potestad, era la ideología de aquel tiempo, si lo quiere ver así. Y entonces algo que yo me di a la tarea de hacer es de buscar, ¿no? Cuando la Biblia menciona algo es interesante buscar esos 7,000. ¿Dónde estaban esos 7,000? Y no dice un lugar específico en la Biblia. Dice que estaban dispersos en el pueblo, en todo lo que es la región geográfica de Israel, en el norte. Israel era un tiempo de un reino dividido. Había un reino del norte que lo definían como Israel, un reino del sur que era Judá. Pero entonces dice Dios, me he reservado 7,000 rodillas. 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Cuando usted busca la historia en primero de los Reyes 19, usa otra palabra, dice que no han besado. Y esa palabra, besar, es la palabra nashak, que significa no se han adherido al aliento, es decir, no han tomado la ideología. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted como cristiano, nuestro tema esta mañana es, aunque te hayas alejado, Dios no te ha desechado. Esos 7,000, le digo, estaban dispersos, no los va a encontrar juntos en una congregación, en una iglesia. Estaban dispersos. Y quizá no sabían que había otros 6,999. No sabían. Pero dice la Biblia, dice Dios, da testimonio y dice, no han doblado la rodilla ante Baal, no han besado a Baal. Es decir, que usted puede estar ahí, incluso haberse alejado de la iglesia, ya no ir más a la iglesia, y puede ir a una barra, ¿sí? a un bar, y quizá no pedir nada, ¿no? Está con sus amigos ahí, y pues usted pide su limonada o no pide nada, un agua mineral. Usted termina siendo el conductor designado. Como mi hija me comentaba, igual apenas fue una fiesta y me acordé porque en la fiesta de la empresa de diciembre es algo que para mí fue una primera vez y me impactó porque los licenciados, los que gobernaban la empresa, los que dirigían la empresa, esos licenciados, bueno, las licenciadas hicieron un grupo para cuidar a la joven, y le encerraron en su oficina porque estaba tan tomada que de plano decía, no, pues borracha ella, echa borrachos, nosotros al rato no vamos a saber a responder por ella, ¿va? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a veces usted como cristiano puede estar en situaciones así donde le toca cubrir a otros, ¿no? Guardarlos, cuidarlos.
y está ahí y va a fiestas, pero usted no fluye en ese ambiente de doble sentido, de baile, Le comentaba que oí el testimonio de un brujo, no un satánico, un brujo, y él decía, es impactante porque él decía, en cosas sexuales yo no me quise involucrar porque yo sé que es algo muy fuerte. A pesar de que era alguien que hacía sacrificios y hacía muchas cosas, decía, pero en esas cosas yo guardé una línea. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que usted como cristiano puede estar en un punto donde incluso la gente se sienta decepcionada de usted, donde diga, yo no le veo punto de retorno. En una situación quizá del mismo sexo, ¿ah? Y que la gente diga, yo no le veo de dónde. O la gente que no falta, ¿verdad? Que la gente que todo lo sabía, ¿verdad? Dice, yo ya sabía que este muchacho, yo ya sabía que esta muchacha. Nunca falta la persona que sabe todo, ¿no? Pero entonces caemos al punto donde Elías se siente solo. Elías se siente solo y dice, solo yo he quedado. Dios le dice, tengo otros 7,000. Tú no lo sabes, Elías, pero hay otros 6,999 que están enfrentando la misma situación que tú, otros 6,999 que también no tienen trabajo, que también están enfrentando cáncer, que también están con una orden o a punto de ser sacados de su casa, es que iba a decir evacuados, pero no es otra palabra, ¿no? Desalojados de su vivienda porque no han pagado la renta. Y tú no sabes, Elías, que ahí están, pero eso no significa que ellos me han dejado del todo. Quiero entonces hacer una pausa del desechamiento, porque no todo es miel sobre hojuelas. Quiero marcarle qué es desechar para que usted sepa por qué es que Dios no me ha desechado. Si me lo he ganado a pulso, o sea, yo sé lo que hago, yo sé el tipo de cristiano, el tipo de cristiana que soy. Quizá usted no ha renegado, no ha llegado a un punto de apostasía donde, como dice Hebreos, dice, considera inmunda la sangre de Cristo, o sea, tiene su margen, sus reservas de respetar, pero vea lo que es desechar. Desechar viene de la palabra más, y me gustó porque entonces le digo, si usted ya tiene su diccionario Strong, busque las palabras poco comunes. La primera palabra es desdeñar, así como que, ay, ¿qué es desdeñar, no? ¿Qué es desdeñar? Fíjese, lea conmigo el concepto del diccionario. Dice, desdén es una actitud de indiferencia o desapego, ¿sí? Entonces, ¿qué es desechar? Que Dios pase a mi lado y que ya no sienta nada por mí, ¿no? Indiferencia, desapego. O sea, por decir, usted ve a su hijo y a pesar de que pueda ser el peor en el vecindario, dice, es mi hijo. O sea, no va a dejar de ser mi hijo, no va a dejar de ser mi hija. Pero desechamiento es que ya no está ni siquiera eso, ¿no? Alguien que no es de nuestra familia, pues no tiene por qué amarnos, ¿verdad? Eso es desechar, indiferencia o desapego, que denota, que se traduce, que usted lo va a ver, lo va a sentir, o sea, no solamente percibir fue mi impresión, no, efectivamente lo están menospreciando como persona, menospreciando quizá una idea, ¿no? Usted puede estar en un grupo y, yo tengo una idea, tú no sabes. Quizá porque es el más joven, porque considera que no tenga experiencia, porque ya le hemos regado una que otra vez, ¿verdad? Una idea, estoy leyendo aquí el concepto, una situación, dice, mostrando una sensación de superioridad o falta de reconocimiento, se manifiesta de manera verbal o no verbal, pueden ser gestos, miradas, comentarios sarcásticos de, tú, ok, ¿no? Sarcásticos, tono de voz, puede generar un efecto negativo en las relaciones interpersonales o en el entorno laboral, ¿no? Sobre todo aquellos ventas, ¿no? Que son muy competitivos y siempre están viendo los números, un entorno laboral. La palabra, fíjese, proviene del latín desdignare, o sea, quitar la dignidad, no digno, no dignificar, no considerar como digno o considerar como indigno, reflejando la esencia de negar el reconocimiento, o sea, de que, ok, no te lo mereces, pero no te puedo dejar sin comer, ¿me explico? Obviamente la Biblia dice, ¿verdad?, que no quiera trabajar, que no coma, como una medida disciplinaria, ¿verdad? Pero al final, o sea, bueno, o sea, pues ni modo, o sea, no te puedo dejar morir de hambre, decíamos los mexicanos, la tortilla y la sal no se le niegan a nadie, ¿va? A veces toca así también. Si usted ve a su parte y dice, bueno, si realmente no me lo merezco, no hago nada, no aporto, pues ¿de dónde, ¿De dónde quiero un filete miñón, un filet miñón? No. Bueno, tortilla con sal no le va a faltar, si es mexicano. Dignidad. Se relaciona en términos como desprecio, desaire, indiferencia. Se distingue por implicar la falta de consideración, una actitud de superioridad, mientras que el desprecio puede ser un juicio más severo y la indiferencia simplemente
refleja desinterés, sin un juicio negativo. Simplemente, ¿sabes qué? No me interesa, no me importa, no puedo, ¿no? Tan. Eso es desechar. Entonces vea que piénselo hacia Dios, y aunque nosotros podríamos darle motivos a Dios de que no nos considere, como dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, Él no nos desecha. Pero ahora quiero que vea unas cláusulas de cómo sí podría Dios desecharnos, ¿no? O sea, no nos desecha, pero quiero que si usted está en esa situación de se siente solo, abandonado, no le quieren hablar a su familia, a sus vecinos, sus hermanos, sus amigos, los que le decían, los que, ay, mi best friend forever, y ya no están, pudiera ser por algo. Vamos a ver si nosotros tenemos culpa, ¿no? Permítanme decir esa culpa. Somos responsables de llegar ahí. En primero de Crónicas 28:9 está hablando David a Salomón. Recuerde que Dios a David no le dejó construir el templo porque, no por las guerras, sino porque le dice, en el caso de Urías Eteo, ese es un asunto aparte, ¿no? Derramaste sangre inocente. Y entonces no lo dejó construir, pero entonces David junta todo y instruye a Salomón para que lo pueda hacer. Pero fíjate su último consejo, o de sus últimos consejos, le dice, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, o sea, que no te forcen de, me toca servir otra vez, ¿no? Ay, estoy en el sketch, ay, me pusieron con los niños, ay, me pusieron a lavar baños, ¿eh? No, sírvelo con ánimo voluntario. Dice, es algo poderoso, dice, Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. A Dios no le podemos decir, no, ¿cómo crees, Señor? No, yo decía en broma, Señor, tú sabes. Jehová entiende todo intento de los pensamientos. Sí, la verdad es que yo no quería, Señor. La verdad es que estaba fastidiado, si no es que no pudiera. Pero ahí le manda el mensaje a su coordinador, hermano, discúlpeme, es que no voy a poder, o sea, me salió una cita, ¿no? Me salió un imprevisto. Okay. Jehová entiende todo intento de los pensamientos. Vea entonces lo que le dice David. Si tú le buscas, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Entonces, ahí es una reacción espejo, ¿verdad? Tú desechas a Dios. Él dice en la Biblia que es lento para la ira y grande misericordia. Y le decía a mi hijo, porque oigo una canción de Madiel Lara muy sencilla, que dice, si mi corazón hace pum pum, quiere decir que no estoy mal. Dice que Dios tiene un plan. Sí, porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Pero el punto es de que el que tengamos vida no significa que seamos agradables delante de Dios. ¿Amén? Pero entonces nos da vida así como, bueno, voy a renovar mi misericordia esta mañana. Bueno, yo le hago así, pero Dios sabe todo, ¿verdad? Pero me imagino así como, bueno, le voy a renovar mi misericordia y quizá mañana se convierta, quizá mañana pase algo en su vida que lo haga volver a mí. Pero la sentencia está ahí, ¿verdad? Si tú lo buscas, lo vas a hallar, porque Jesús viene y también dice, en el reino, el que busca halla, el que llama encuentra, y al que llama se le abrirá. El que pide recibe, el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. Pero si tú lo abandonas, si tú, es todo lo que dijimos desechar, si tú pierdes tu apego con Dios, lo poquito que te quedaba de respeto, ¿no? Porque imagínese Pedro, él dice que negó y blasfemó, ¿no? Aún con palabras, pero no dejó de amar a Jesús como un amigo. Cuando tiene el reencuentro con él, le dice, no me amas con amor ágape, ¿verdad, Pedro? No, te amo como amigo, ok, con eso. Pero cuando aún eso se pierde, por eso a la iglesia le dice, tengo contra ti, que dejaste tu primer amor. Te olvidaste de que, aunque todo el mundo te dejara, padre, madre, tus amigos, los que dijeron que nunca te iban a dejar, que siempre iban a estar ahí para ti, dice Dios, yo nunca te dejaré. Pero entonces llega un punto en la eternidad, ¿no? Porque entonces, si hay un punto donde Dios es justo, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, si tú lo dejas, Él te desechará para siempre. Esa palabra, si tú lo dejas, es la palabra asap, significa si tú renuncias. Entonces, le digo, o sea, aunque usted pueda ser un cristiano que se ha alejado y haga todo lo que le dije que hacía, no va a los bares, va a fiestas, lo invitan, quizá está con su familia, quizá usted no lo hace, pero yo sé que en lo profundo de su corazón no ha renunciado a Dios. Yo lo sé. Dios lo sabe, o sea, porque dice, si tú renuncias, o sea, porque eso sería ya la gran apostasía, ¿no? O sea, volverse así totalmente. Quizá usted fue lastimado por la iglesia y hoy hace videos en contra de la iglesia, pero en su corazón, así en lo profundo, no ha renunciado. Le compartí ahí en el post, en la iglesia alguna vez una charla, ¿va? De un ateo, un muchacho que fue cristiano y se hizo ateo y hablaba con un apologista y dice, sí, o sea, sé que hay un Dios, ¿no? O sea, no has renunciado al 100%. ¿Me explico?
Es por eso que el tema es así, aunque te hayas alejado, Dios no te ha desechado, mientras tengas vida, ¿verdad? Ahora, fíjense, 1 Samuel 15:23 es un libro que tenemos que ver porque habla mucho del desechamiento. Que si usted ve la serie House of David, ¿no? Casa de David en Prime, bueno, no nos dan regalías, pero lo promovemos. Porque está esa parte, cuando el profeta Samuel se encuentra con Saúl, antes de que empiece con su locura, y le dice el profeta Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vea que Dios es muy cuidadoso y claro, él dice, él prefiere la obediencia que los sacrificios, es muy cara la palabra. Pero le dice muy específicamente, Dios te desechó para que no seas rey. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Decir, profeta, ¿y a quién escogió Dios para que ahora me suceda en el reino? Ah, mira, él escogió a David, ok. Y entregarlo, ¿va? Y simplemente no hubiera sido rey, pero no hubiera afectado toda su personalidad. ¿Me estoy explicando? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Que él, como muchos de nosotros, o sea, si usted estuviera, y como le pasa a mucha gente hoy día, ¿va? Llega a un puesto de gobierno, a un puesto de liderazgo, o un puesto donde esa posición le va a permitir tener, decimos, una vida resuelta, ¿va? O sea, el rey, ya él le decía a Jonatán, tú vas a ser mi sucesor. Entonces, obviamente que él no quiso soltar el poder, ¿verdad? Y lo puede ver a nivel político igual, no sé, aquí ya no va a haber elecciones, dijo aquel señor, ¿verdad? El poder. Pero entonces dice la Biblia, pero tú ya no preguntaste si tú tenías las cualidades, la capacidad. Tienes que ser bien honesto contigo mismo y decir, bueno, yo quería, Dios me dio quizá la oportunidad, pero yo fallé en el camino. Si Dios no me dice, o sea, pues tengo que soltarlo, ¿va? Aunque dice la Biblia que el llamamiento y los dones son irrevocables, siempre hay que preguntarle a Dios, Dios, ¿me quieres aquí? ¿Sigo? Y en algún momento de la vida yo lo he compartido con algunos hermanos, uno tiene bien claro lo que tiene que hacer, ¿no? En otros momentos solamente Dios le dice, no te detengas, no pares, ¿no? Allá te encuentro. Bueno, pero estamos en lo que Dios nos dijo. Señor, ¿quieres que me pare aquí? ¿Me detengo o sigo? Él le va a decir. No es que lo deseche como persona, porque lo ama, dio su vida, amando a su hijo por usted, pero quizá para alguna función, ya no. Ahorita lo va a entender más adelante. Mire, Lucas 7:30. Dice el escritor, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. Dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Cómo? No siendo bautizados por Juan. Quiero compartirle lo que significa esa palabra designio. Designio por sí mismo, designio es un diseño, ¿eh? Un diseño. Pero entonces la palabra original me dice es un propósito. Pero algo que a mí me partió el corazón es que dice, la palabra griega que lo traduce es el deseo de Dios. Dice, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, no quisieron, ya le recuerda todo lo que es desechar, no sentir ningún apego, despegarse, renunciar. Desecharon el deseo de Dios respecto de sí mismos. Usted se podría imaginar que Dios tenía en su mente que los fariseos iban a ser gente honorable. Porque hoy decimos, ay, los fariseos, ¿no? Y está el meme de, ay, me enfarisea, y son sinónimo de hipocresía, y negativamente, ¿va? Pero este verso dice, fue porque ellos desecharon un deseo de Dios respecto de sí mismos. Dios los tenía en alguna posición. Les comentaba al abrir el servicio que a veces como cristianos y los que en algún momento nos alejamos, le decía a mi hija adolescente, es como cuando tú pones tu GPS, ¿va? Y ahora nos pasó que fuimos a la montaña, así de repente se pierde la conexión. Pero ¿qué pasa? Que se queda el mapa de la nube, ¿no? Y le dice ahí, ¿perdiste conexión? Va siguiendo un estimado del mapa de la nube, ¿no? Y cuando llega un punto, dice, volviste a tener conexión. Así nos pasa a veces con las cosas de Dios, ¿no? No son malos, no es malo ofrendar, diezmar, ir cada domingo a la iglesia. Es una buena costumbre, amén. Dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero el punto es que muchos vamos como en modo automático, ¿no? No está teniendo esa conexión con Dios, no está el algoritmo rebotando, ¿eh? Si aquí está, ¿no? Tit, tit, tit. Está como que sé que esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Está el mapa de la nube, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto, esto es lo bueno, quizá no lo siento, pero ahí está, ¿verdad? Bueno, le digo eso porque entonces así eran los fariseos, tenían la ley, tenían la letra, tenían la religión,
pero como no buscaron volver a tener conexión con el Espíritu de Dios, ¡pah!, desecharon el designio. ¿Se acuerdan? Entonces de Saúl dice, Dios te desechó para que no seas rey, porque ya no tienes esa conexión. Usted sigue leyendo y dice, tú desechaste la palabra del Señor, Él te desechó para que no seas rey. ¿Qué tenían que hacer los fariseos y los intérpretes de la ley? Decir, bueno, si tengo la letra, tengo toda la profecía que Dios ha hablado, que Dios se iba a enviar a su mensajero delante de su faz, una voz que clamara en el desierto, preparad el camino del Señor, ¿qué tengo que hacer? Pues bautizarme. Como mucha gente, dice la Biblia que a un soldado de Romanos, dice, iban con Juan y le decían, ¿qué hemos de hacer nosotros? Pues no extorsionen, conténtense con su salario, si tienen 2 túnicas, denle una al que no tiene, cosas específicas, aparte del bautismo, ¿verdad? Pero ellos no quisieron, dije, no, ellos nomás querían el poder y no querían hacer lo demás. De hecho, Juan les dice, ustedes son una generación de víboras, no nada más porque sí, ¿verdad? Dice, porque ustedes huyen del fuego, huyen de la ira venidera, pero no quieren dar los frutos dignos del arrepentimiento. Entonces le digo, así también quizá usted es un cristiano que se ha alejado, o una persona que nunca se ha acercado, pero que le ha tomado mucho tiempo, ¿verdad?, el poder mostrar que realmente está arrepentido, que realmente no quiere lo que está viviendo. Pero el punto es de que a veces nosotros, por nuestra religiosidad, por nuestra tradición, como dice Lucas 7:30, terminamos desechando el propósito de Dios, ¿no? Y entonces a veces lo podemos ver en diferentes momentos de la Escritura, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Pero él se desespera y tienen a Ismael, y hasta la fecha tenemos problemas con los ismaelitas, hoy más, ¿eh? Así también quizá usted dejó pasar la oportunidad, le dijeron, es tiempo de que estudies, es tiempo de que hagas, no lo hiciste, bueno, te va a tomar tiempo, o sea, desechaste en algún momento los designios de Dios. O sea, ¿por qué? Dice Proverbios capítulo 6, dice, en todo mal estado en medio de la sociedad y la congregación porque no quise escuchar el consejo. Entonces, no escuchamos el consejo, bueno, nos tocó, ¿eh? Nos dijeron, hijo, no andes ahí de calenturiento. Ahí va uno, ¿eh? Le tocó ser papá muy joven, ¿no? Hijo, haz esto, no lo hizo, bueno, ahora le costó encontrar trabajo, ¿no? O sea, usted pensó que siempre iba a ser jovencito y que lo iban a agarrar en cualquier trabajo donde fuera, le alcanzaron los años y ya ahora ya no, ¿eh? Tiene que estar de intendencia, que no tiene nada de malo, pero pues quizá podría no estar padeciendo tanto, ¿no? Entonces no podemos decir, Dios me desechó, no, pues en algún momento, así como los fariseos desechamos nosotros el propósito, el deseo de Dios, bueno, pues nos tocó pagar las consecuencias, ¿verdad? Vamos a más adelante. Dice Hechos 13:46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad, era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Le estaban hablando a los judíos, ¿verdad? A ustedes era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Pero vea qué les dicen, mas puesto que la desecháis, mas puesto que ustedes la desecharon y no te juzgas, no te consideras digno de la vida eterna, nos vamos a los gentiles. Entonces fíjese, a veces usted puede ser que el orgullo se esconda detrás de una falsa humildad. Ay, no, es que yo no lo merezco. Pues claro, nadie merecemos nada de Dios, ¿verdad? Somos malos. Pero si Dios en su gracia le concede un favor, no lo merezco, Señor, pero te agradezco. Me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús, amén. Pero entonces los judíos decían, no, o sea, nosotros, porque es lo que Jesús viene a enfrentar desde cuando abre el sermón del monte. Le dice, oíste que fue dicho, pero yo te digo, ¿verdad? Entonces decían, no, pues es que no hemos matado a nadie, es que no hemos cometido adulterio, es que, pero yo te digo, ¿verdad? Jesús dice, yo te digo, desde que lo permites en tu corazón ya adulteraste, ya pecaste, ya asesinaste, ya cometiste transgresión. Entonces ellos, por eso les digo que entonces es una soberbia, un orgullo escondido detrás de una falsa humildad. Ay, no, es que yo no me lo merezco, yo soy indigno. Ok, bueno, como tú desechaste la palabra y no te consideras digno, entonces esto Dios se lo va a dar a otra persona. Y es por eso que usted ve hoy gente con tatuajes predicando, o simplemente, o sea, sin meterse tanto en las redes, ¿no? Poquito que tenga ahí en su feed y noticias, ¿no? Esta muchacha que era promotora de la nueva era se convirtió, perdió muchos seguidores, pero no se avergüenza de su fe, ¿no? Y así con sus tatuajes todos la trae invertida y todo, pero bautizándose, amando a Dios. Y usted y yo, que tuvimos la oportunidad mucho tiempo antes, vemos cómo se nos cumple la palabra de Jesús, ¿verdad? Hay postreros que serán primeros
y primeros que van a ser posteriores porque en algún momento perdieron la conexión, desecharon la palabra, no quisieron el propósito de Dios. Bueno, tú no te juzgaste, no te consideraste digno en algún momento, aunque Dios estaba dando la oportunidad. ¿Cuántas veces pasa en la mesa, en la cena del Señor? Dice la Escritura, nadie que teniendo la oportunidad de participar de la mesa la menosprecie, participará de ella, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pero el Señor decía, mira que no menosprecies la mesa, porque es la oportunidad que Dios te está dando. Incluso sorpréndase. Pero el Padre Nuestro, la conocida oración del Padre Nuestro, antes de pedir perdón, ¿qué es el pan? Dios como Padre le interesa la comunión, así, oye papá, fíjate que, ven, siéntate, vamos a comer, ¿ya comiste? Ven, vamos a comer. Y ya comiendo, ahora sí que me decías, oh sí, y perdona mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. Pero nosotros en esta indignidad a veces queremos llegar con Dios y decir, Pepe, tranquilo, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Estás bien? Es que vengo de estar con los puercos. Dice que primero le abrazó y le besó. Amén. Entonces, pero es eso, o sea que a veces yo entiendo, a veces uno se considera tan indigno, tan sucio que, así como la historia del hijo pródigo, el padre puede estar ahí, nunca va a dejar de ser tu padre. Los que somos padres lo sabemos. O sea, estuvo ahí, dice, viéndole de lejos, movido a misericordia, corrió, le abrazó y le besó. Ya después mandó que lo bañaran, pero primero le dijo, mi hijo muerto era. Por eso le digo que aunque usted se haya alejado y esté donde esté con los puercos que no le quieren dar, que no le quieren compartir su comida, porque así es la historia, el Padre está ahí. Pero ¿qué pasa si usted entonces se considera tan indigno que desecha la oportunidad de gracia? No la merece. Es una oportunidad de gracia que Dios le está dando. Se la van a dar a otro. Y entonces dijo Jesús, desde los días del Señor Jesús, en el cuerpo del Señor Jesús, él pues encarnadamente dijo, las prostitutas van delante de vosotros. Los líderes políticos van delante de ustedes porque ellos oyen la palabra y se arrepienten, se convierten y están dispuestos a cambiar. Y bueno, ya perdí lo que tenía que perder. Van delante de ustedes. Amén. Mire, vamos terminando, pero entonces algo que a mí me sorprendió porque podemos hablar. Busque usted, por favor, hay cosas que tenemos que desechar. ¿Sí? Desechando la inmundicia, desechando el enojo, desechando un montón de cosas. Ahí usted búsquelas, por favor. Pero a mí me sorprende mucho porque le digo que la Biblia es bien intencional. Y a veces uno en su mente pudiera contraponer, ¿no?, el odio al amor, ¿no? Ganar, perder. Pero entonces Eclesiastés 3, que es un pasaje que comienza diciendo que para todo hay tiempo. Dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Y entonces usted ve tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo. Y entonces el verso 6 dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Pero ¿sabe qué es lo contrario a desechar? Dice la palabra de Dios, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Entonces puede ser que haya un tiempo en el cual uno se conduce de tal manera delante de Dios y de los hombres que, pues al menos los hombres sí nos van a desechar, ¿verdad? No vamos a encajar en su círculo, en la iglesia, con los servidores, con los de la alabanza. No sé dónde estaba usted y que hoy, aunque trata de acercarse, ya no encaja, ¿no? Claro. Hay un tiempo de desechar, porque uno se lo ganó, de alguna manera. Pero entonces fíjese que lo contrario o lo contrapuesto a desechar es guardar. Y entonces, recuerde lo que le dije al principio, ¿por qué sale todo ese tema? Porque entonces mucha gente hoy está batallando en encontrar trabajo, en llevar el sustento a su casa, tiene ya ahí la orden de desalojo. Usted puede seguir a los analistas políticos, ¿verdad?, y darse cuenta hacia dónde va nuestro mundo. O sea, vamos así precipitadamente, ¿no? Vamos en una recta final así precipitadamente, donde a pesar de los buenos deseos que uno pueda tener, le comentaba que yo estaba orando por alguna cuestión política y tenía ese testimonio del Espíritu. La palabra se va a cumplir. Y vamos en vías, ahorita con lo que usted oiga en su país de donde esté, de residencia, de digitalización. No le estoy diciendo que eso sea la marca de la bestia, pero sí que tanto políticamente, religiosamente, llega el punto donde no vas a poder comprar y vender, ¿no? Y es una realidad, estamos a la vuelta de la esquina ya. Lo que está pasando ahorita en la guerra de Irán va por ahí, o sea, no tiene usted que ser muy estudioso, simplemente buscar. Pero entonces la parte contraria, el contrapeso de desechar es guardar.
Y aquí viene lo que le quiero compartir. Mire, quiero que vaya conmigo a Levítico 26. Porque es algo que Dios prometió desde... Dios lo previó desde mucho antes, desde Moisés, desde que sacó a su pueblo de Israel. De Egipto, perdón, al pueblo de Israel de Egipto. Dice, estaba hablando Dios mismo, dice, aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, entonces Levítico 26 es como el paralelo de Deuteronomio 28, ¿eh? Cuando habla de la bendición y la maldición. Y se acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para ponerla por obra, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito esto, bendito, ¿no? Pero luego dice, pero acontecerá también que si tú dejas de oír la voz de Jehová tu Dios, y entonces, ahí usted lea con calma en casa Levítico 26, los tipos de castigo que hay, ¿verdad? O como decía un hermano ayer, de disciplina, pues como lo quiera ver. Pero ahí lo dice, o sea, te va a pasar esto y es para que te vuelvas a mí. Te va a pasar esto y es para que te arrepientas. Te va a pasar esto y es para esto. Se me borró aquí el que le puse de Lamentaciones. Ya no se grabó, ahorita se lo pongo. Entonces dice, con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, está hablando Dios. Aun cuando el contexto es la maldición, tú te buscaste las maldiciones que estás viviendo. Aún con todo eso, yo no los desecharé, dice Dios. Aunque tú te hayas buscado las maldiciones que estás viviendo y los cielos sean de bronce y se te haya cerrado y te esté matando el calor como hoy día, yo no te desecharé, ni te abominaré, porque dices, ay Señor, pero es que yo estoy metido aquí y estoy metido allá, y Proverbios 6 dice claramente lo que es abominación. No te abominaré para consumirte. Dice, no porque tú lo merezcas. Dice Dios, invalidando mi pacto. Porque yo Jehová soy su Dios. Verso 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces usted puede ser alguien, un cristiano, una mujer cristiana, adolescente, joven, que esté donde esté ahorita, en una situación de pecado, de suciedad, que lo abandonaron o lo abandonamos todos, ¿no? Sus hermanos que le dijimos que siempre íbamos a estar ahí, sus amigos, que sus best friends forever, que nunca lo iban a dejar, ¿verdad? Pero entonces Dios te ve y dice, mira, aunque estés ahí y te lo hayas ganado, no te voy a desechar. No te voy a ver abominable para consumirte. ¿Por qué? ¿Porque te lo mereces? No. Porque me acordé del pacto antiguo. ¿Cuál pacto? ¿Se acuerda? Desde Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Cuál era esa simiente? Isaac, Israel, no. Cristo. Cristo es la simiente prometida desde Génesis, desde el huerto. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te va a herir en la cabeza, tú le herirás en la calcañar. Esa simiente es Cristo. Entonces me voy a acordar del sacrificio de mi Hijo Jesucristo, de ese pacto antiguo, y no te voy a desechar mientras tengas vida, porque la Biblia es clara y dice el castigo eterno, o sea, lo menciona claramente la Escritura. Hay un castigo eterno, pero que mientras hay vida hay esperanza. Mire, le quiero compartir algo aquí no, se me borró aquí, no se lo puse aquí, pero por favor busquen su Biblia Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, yo no sabía que Lamentaciones eran acrósticos también, de las 22 letras del alefato hebreo. Bueno, entonces me sorprendí porque me encontré eso hoy, pero bueno, dice el verso 31, 3:31, porque el Señor no desecha, o sea, acuérdense, la palabra clave es ser desechado, ¿no? No desecha para siempre, 3:31 de Lamentaciones. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo decía, la tristeza que es el mundo, la tristeza que es según el mundo produce muerte, las depresiones, y usted puede ver, es muy triste y lamentable, ¿no? Esa semana, o esas 2 semanas, un policía que no sabemos qué situación estaba experimentando, hizo un video de despedida y se lanzó de un puente, ¿no? Un profesor que fue acusado falsamente por una muchachita y dice, ¿sabes qué? Yo no tengo presunción de inocencia, ahí nos vemos. La tristeza que según el mundo produce muerte. No estoy diciendo que no tenga razón, es razonable la tristeza, amén. Pero dice la Escritura, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento.
Entonces, ¿qué le quiero decir? Que aunque usted hoy se sienta desechado, que incluso que ni Dios lo quiere, ¿verdad? Pero eso es cosa suya. Quizá porque sigue subiendo a conciencia, dice, tu conciencia te acusa o te defiende, ¿va? Sí, claro, o sea, nuestra condición actual nos puede estar acusando y diciendo eso es. Pero entonces la pregunta es, ¿y de verdad? Bueno, porque Juan lo dice, ¿va? Dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero vea las palabras del apóstol Juan. Dice, el cual es fiel y justo, no solo para perdonarnos, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, aun cuando usted realmente lo haya querido. Por curiosidad, porque se sentía solo, porque fue una manera de liberar el estrés, el trauma. Ok, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y que entonces esa acusación consciente que tienes ahí de es que tú eres esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. No lo vamos a negar, ¿verdad? No lo hice, Señor, no sé, sí lo hice. Sí lo hice, aquí está, lo reconozco, te lo confieso y pues esperar que pase el tiempo para mostrarle a Dios que realmente estamos arrepentidos, porque ahorita podemos decirle, ay no, pues sí Señor, perdóname, y salir y hacer lo mismo, ¿no? Reincidir. Pero entonces cuando Dios ve el tiempo dice, ahora sé como Abraham cuando ya iba a sacrificar, dice, ahora sé que temes a Dios. Y nosotros siempre criticamos al pueblo de Israel, 40 años en el desierto le costaba 11 días. Pero se nos olvida que dice la Biblia 40 años para que aprendieras a temerme. Usted, los que tenemos más de 40, ¿ya sabemos temer a Dios? Me atrevo a decirle que no. Y es mucho tiempo, 40 años. Mucho tiempo. Entonces por eso dice la Biblia en Lamentaciones, Dios nos desecha para siempre. No puede retener el enojo porque somos carne. Aún en medio de los tiempos de tribulación, dice la Escritura, y si Dios no acortare aquellos días, nadie sería salvo. Así lo dice tal cual la Escritura. Pero Él se acuerda que somos polvo. Él se acuerda que nuestros días, a pesar de los años que tengamos, se nos fueron así. ¿Qué nos toca esta mañana? Entonces no desechar a Dios, ¿no? Atender al consejo, decir, Señor, mira, sí estoy aquí, ¿no? O como, bueno, le voy a dejar este pasaje porque creo que está muy, muy poderoso, ¿no? Con todo esto, aunque estés en la tierra, o sea, alejado, disperso, ¿no? En la tierra de tus enemigos, yo no te desecharé. Que usted reciba hoy esa palabra de Dios en su corazón de, sí, o sea, porque el contexto es maldición, lo que uno hizo consciente y voluntariamente. Léalo en casa, Levítico 26. Aún con eso. Aún con eso yo no te desecharé ni te abominaré para consumir. Me acordaré del pacto antiguo. ¿Nos lo merecemos? No. Ese pacto fue Cristo mismo que dijo, Padre, esta gente no se puede salvar a sí mismo. De tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, si usted está alejado, tome la oportunidad de acercarse a Dios hoy. Si usted nunca había querido, por la razón que sea, dígale, Señor, yo no quiero que me deseche. Si tengo vida, si ya me encuentro solo, si todo el mundo está en mi contra, pues yo quiero que aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? De que tú eres el único que no me va a desechar, porque Él es el que lo está prometiendo. Y que Él abra las puertas que tenga para usted y lo que se pueda redimir, ¿verdad? Lo hemos estado meditando. Que el Señor se lo dé, pero no deje pasar esa oportunidad. Ahí donde está, hable con Dios ya para terminar. Lo que esté sintiendo en su corazón, dígale, Señor, yo vengo delante de ti esta mañana, agradeciéndote la oportunidad, pero también suplicándote, Señor, que me des la sabiduría, la fuerza, el ánimo para tomar la oportunidad. Que yo no sea como aquellas personas que rechazaron tu propósito porque no se quisieron bautizar, porque no quisieron cambiar, no quisieron dar el fruto de arrepentimiento. Yo no quiero más que por sentirme indigno. Quizá lo soy, lo reconozco, Señor. No merezco. No tendrías por qué preocuparte por mí, Señor. Pero que eso no se oculte una soberbia y que me lleve a despreciar tu palabra o la gracia, la extensión de la gracia. Sí, a lo mejor hoy estamos sucios, no somos dignos, como dijo aquel hijo pródigo, pero si tú nos extiendes la mano de tu gracia esta mañana, Señor, no nos queda más que recibirla, como aquellos de los cuales también tú hablaste en las parábolas, que los que no quisieron la invitación. Entonces el padre de familia dijo, tráete a los ciegos, a los cojos, a los mancos, que se llene mi casa porque aún hay lugar.
Si tú no nos desechas, Señor, a pesar de nuestra condición de este día, Señor, a pesar de que consciente y voluntariamente nos hemos acarreado maldiciones que no vienen sin causa, Señor, pero que a pesar de eso, por el sacrificio de Jesús, tú te acuerdas, tú prometiste acordarte de ese pacto antiguo, de que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Que se cumpla nuestra vida, Señor. Por favor, ayúdanos, que no seamos tan duros como para no recibir esa palabra en este día, Señor. Y que el tiempo que nos queda en esta tierra podamos dar ese fruto digno de arrepentimiento y podamos, Señor, limpiarnos, prepararnos para tu venida y para poder estar contigo siempre. Pero no que nos alcance la eternidad y veamos que entonces sí, no aprovechamos las oportunidades que nos diste mientras aún teníamos vida y esperanza, Señor. Te lo ruego por mí, te lo ruego por cada persona que está escuchando este mensaje, por aquel que se siente, o no solo se siente, sino que realmente está solo, no tiene a nadie a quien acudir, que pueda haber esa luz, que pueda haber esa puerta del reino abriéndose como tú lo has prometido, Señor, que al que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Que sean abiertas esa puerta de oportunidad, esa puerta de esperanza, Señor, y podamos gozarnos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, así sea. Amén. Bendiciones, nos vemos con el favor de Dios la próxima ocasión. Hasta finalizar.